Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Hola, buenas tardes. Aquí estamos de vuelta, pero ahora para presentarles un libro completamente diferente a lo que vienen viendo hasta ahora. Estábamos viendo novela negra, literatura, y este es un libro que tiene que ver, pero a la vez es totalmente distinto, porque acá lo tengo, es un libro de fotografías y textos de escritores. Es súper original y ahora les vamos a contar un poco en qué contexto está hecho, que eso le da una originalidad muchísimo mayor. Es un libro objeto, precioso, bellísimo, y el autor es Alemeter, que les voy a decir brevemente a qué se dedica. Nació en Buenos Aires, Argentina, y vive en Estados Unidos desde los 13 años. Estudió letras hispanoamericanas en la Universidad del Estado de California y obtuvo el doctorado en la Universidad de Pittsburgh. Es profesor de literatura y cultura latinoamericana en la Universidad de San Diego, California, donde en la actualidad dirige el Departamento de Lenguas, Culturas y Literaturas. Pero Ale también estudió fotografía en Nueva York y Los Ángeles, y su trabajo fotográfico ha sido publicado en medios impresos y digitales, como revistas, catálogos, bueno, en fin, ya saben. Tiene también hechas exposiciones individuales, que recientemente una que se llama Rostros del Crimen en la Biblioteca Nacional de Argentina en el 2022 y 2023, y este mismo que se llama Postales del Confinamiento, porque son exactamente eso, son postales del confinamiento, o sea, de la pandemia. Y este libro salió en el 2023, es decir, que tuvo ese momento de fermentación y debe haberle costado lo suyo, ahora vamos a hablar de eso. Finalmente lo pudo sacar en el 2023. A ver, contanos, Alejandro, ¿cómo surge este libro tan original? Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias, Mercedes, por la presentación y gracias a la organización de Semana Negra. Bueno, es un libro que empezó tuvo varias etapas. Empezó como una especie de, primero pasó por un proceso de juego, ¿no? De experimentación. La idea era buscar volver a hacer fotografía. Durante la pandemia nos mandan a casa y nos quedamos todos sin la posibilidad de conectar, de viajar, y empecé a jugar con esta posibilidad de hacer fotos de forma remota con diferentes técnicas, y eventualmente encontré algo que me gustaba, que era usando un proyector. Y entonces tenía un proyector que usaba para pasarle películas a mis hijos, y en un momento dije, ¿qué pasaría si estas fotos, estas conexiones que hago, las proyecto en un fondo? Jugué con lienzos, con pedazos de madera, de plástico, de metal, pedazos de basura que encontraba cuando salía a pasear el perro, digamos. Y se fue armando un proyecto que devinó en libro, obviamente. Además, el contexto de pandemia también le da como un toque diferente, porque yo le voy a contar que Alejandro lo conocí hoy, pero ya veníamos hablando desde hacía años, se puede decir, porque él me contactó por primera vez cuando yo estaba en Francia, estaba por volver a Uruguay, y me contó algo que yo no entendí demasiado, algo como que él me iba a sacar fotos a través de mi teléfono.
Pero claro, estábamos en pandemia y nos subíamos a cualquier carro, ¿no? Me pareció fabuloso. A ver, contá cómo fue eso, qué es lo que estabas tratando de explicar. Sí, en realidad era bastante frustrante explicar porque no se entendía bien lo que estaba haciendo. En algún momento me entendí nada. Me di por vencido y un amigo mío, fotógrafo, me dijo, no expliques tanto, o sea, hacé las fotos. Pero bueno, les explicaba en qué consistía, en hacer esta conexión, que cada retratado buscara un espacio, la luz, algún espacio de su casa, que sirviera, ¿no?, para hacer una foto, buscar un ambiente, una atmósfera. Y después el resto es una cuestión técnica de cómo se lograba la foto, pero al fin y al cabo era una foto, ¿no? Era hacer un retrato. No tenía el control que uno tiene cara a cara, obviamente, donde controlo la luz y absolutamente todos los detalles. Había gente que recibía la llamada con teléfono, como vos. Había gente que recibía la llamada en tableta. Había gente que recibía la llamada con cámaras, con una computadora con la cámara fija. Y no tenían posibilidad de moverse demasiado, ¿no es cierto? Así que había muchas limitaciones. Y ese desafío, o esos desafíos, creo que también lo hicieron bastante interesante. Además, como yo les decía, es un libro objeto, es un libro bello, pero me llamó la atención cuando lo recibí que además hay como un rigor selectivo en las fotos, porque no hay foto que se parezca a otra. Es decir, acá tenemos, ¿cuántas son las fotos? 96. 96 fotos con textos, que ahora después vamos a hablar de los textos, sí. Pero todas dan una sensación diferente, todas son muy distintas, ¿no? No es aquellas fotos que uno las pasa y no sabe cuál es cuál. Estas son todas diferentes, cada foto tiene su personalidad. Fuiste riguroso con la selección. Sí, así es. Y bueno, hice lo que suelo hacer con todas las fotos, que es, antes de retratar a un autor, es investigar un poco lo que se ha hecho, ¿no? Y tratar de ver qué fotos hay. Hoy por hoy, en el mundo de las redes y demás, tenemos mucho acceso, y bueno, jugar un poco con eso. También jugar, por ejemplo, con de repente el tipo de literatura que trabajan. A veces eso influye hasta cierto punto, ¿no? Acá estamos en el contexto del género negro, hay varios autores de género negro en el libro, dicho sea de paso, y con algunos de ellos nos permitimos jugar con eso, ¿no? Con los claroscuros, con las sombras, con lo que no se dice, con lo que no se muestra, no se ve del todo. ¿Y cómo se hace para, conseguir que alguien te publique este libro? Porque también es un libro que me imagino que debe tener un costo de producción importante, ¿no? Quiero decir, no es eso que uno lleva a una editorial un texto y les gusta o no les gusta. Acá hay fotografías y ya se sabe que la fotografía tiene que tener determinadas calidades técnicas, etc. Entonces, yo cuando lo recibí me imaginaba, esto tuvo su dificultad también, porque no es un libro barato. Sí. El libro, bueno, tiene una historia interesante porque como proyecto de libro estuvo en un par de editoriales en Buenos Aires, donde no se movía el proyecto. Y hice una muestra en Buenos Aires en el noviembre del 22 de género negro, en la Biblioteca Nacional se estrenó, y en diciembre me hicieron la muestra en Guadalajara de este proyecto. Colgaron 20 fotos del proyecto con la curaduría de una profesora de Jalapa. Y esas fotos estuvieron colgadas unas semanas en Guadalajara. Voy a Buenos Aires a dar clases y cuando vuelvo me encuentro con una llamada de la editorial que les había gustado el proyecto y que querían publicarlo. Y fue una muy grata sorpresa porque, como te dije, el libro estaba en carpeta en otras editoriales y bueno, ahí comenzó este vínculo con ellos. Y la verdad que el diseño es todo mérito de ellos. Se ocuparon de hasta los más mínimos detalles. Paradójicamente fue todo hablado por Zoom, ¿no es cierto?, de Guadalajara a San Diego, California. Y no vi el libro hasta que llegué a la FIL de Guadalajara, donde lo presentamos en diciembre de este año pasado. A
A mí me llamó la atención cuando él, como les decía, él me llamó, primero empezamos por WhatsApp, después creo que en algún momento hablábamos, o nos mandamos mensajes de audio, y como les decía, me llamó la atención porque no entendía muy bien de qué me estaba hablando, aquello de que él me iba a sacar fotos a través de mi teléfono. Pero me llama la atención porque después leí, cuando recibí el libro, leí cómo habían sido, digamos, una reseña, no técnica, pero una reseña de cómo se había gestado este libro, y me llamó la atención de que él se había inspirado en un tal André Kertész, que había hecho ya algo parecido, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. En esa época de pandemia, donde, bueno, uno de los refugios fue la lectura. Claro. Y lectura, relectura, di con uno de los libros de André Kertész, que tiene una obra vastísima, pero hay un libro muy importante de él que se llama Las Polaroids, y es que se da cuando muere su esposa de toda la vida, habían estado juntos más de 5 décadas, ella fallece, se muere, y él entra en una profunda depresión, se encierra en un departamento de Nueva York y no quiere ver a nadie, se aísla solo, ¿no? Y alguien le regala una Polaroid, que en esa época era la nueva tecnología, claro. Y con esa tecnología, con esa nueva, ese tipo de cámara, empieza a hacer fotos a través de la ventana. Y a mí eso me hizo una especie de, me disparó algo, y pensé, bueno, mi ventana es el Zoom, las plataformas, ¿no? Virtuales, y empecé a hacer fotos, estas fotos remotas, como que me empecé a permitir dejar que fluyera el proyecto, ¿no? Igual me parece muy original que te inspiraste en alguien que miraba por la ventana y que lo hayas, digamos, extrapolado a la ventana del Zoom o de la cámara de otro. Totalmente. O sea, me pareció, de cualquier manera, tremendamente creativo, ¿no? O sea, esa aproximación, esa inspiración que tuviste terminó yendo por un camino completamente distinto. Sí, sí, sí. Al principio me costó mucho porque soy muy perfeccionista y me costaba soltar ese tipo de control. Cuando empecé con las fotos venían todas pixeladas, todas fueras de foco, muy desprolijas, y con el pasar del tiempo me fui amigando esas desprolijidades, esa fragmentación. En realidad era lo que estábamos viviendo en ese momento, que era la pandemia. Todos estábamos un poco pixelados detrás de la pantalla tras horas y horas de Zoom, ¿no es cierto? Entonces empezó a cobrar más y más sentido. Es que además, cuando uno piensa que estas fotos fueron tomadas en tiempos de pandemia, es como si la reviviéramos, porque las fotos son justamente lo que acaba de decir Alejandro, son imperfectas, están grumosas, están rotas, están pixeladas, no hay una sola foto que sea la clásica foto de un escritor. Entonces, por eso me pareció todavía más atrapante por ese tratamiento que le diste. Te llevó mucho tiempo, te llevó mucho de creación el tratamiento, me imagino. No, mira, el lado creativo, a ver, por ejemplo, para mí lo más importante era la conexión con la otra persona, ¿no? Y tratar de rescatar algo. Mientras hablábamos, por ejemplo, en nuestro caso, hablábamos de bueyes perdidos o de cosas muy puntuales o de lo que fuere. Yo lo que estaba buscando era cómo se posicionaba la persona, cómo se sentaba, cómo se paraba, para dónde miraba y qué podía sacar en ese instante de expresión de la persona, ¿no es cierto? Para mí era lo más importante. Y claro, con cada uno, como decías al principio, busqué hacer algo diferente también, no repetir, ¿no? A veces la gente misma me proponía, hagamos esto, y yo dejaba fluir la sesión y también viendo qué se daba, ¿no? Era muy exploratorio, muy abierto, muy... Aprovecho a contarte dinámico. Acá en público que cuando me llamaste, o sea, cuando empezamos la sesión de fotos, yo estaba llegando a Uruguay, mi casa estaba alquilada y no me la habían devuelto, estaba en un apartamento prestado, no había ningún rincón que yo encontrara que pudiera ser fotografiable, porque era
un lugar donde había vivido mi hija más chica y estaba todo desordenado, estaba todos los días esperando que me devolvieran mi casa, que tiene un jardín y demás, pero nunca me lo devolvieron. Entonces, con Alejandro tuvimos que ir buscando un lugar en el patio y después mi gran problema era que el perro no saliera en las fotos, porque el perro me perseguía para todas partes. Pero me imagino que cada escritor que está en este libro debe tener sus anécdotas. Totalmente, ¿no? No fuiste la única que se encontró, por ejemplo, entre casas, ¿no es cierto? Hay personas que estaban en plena mudanza cuando los mandaron a casa y hay fotos con personas en su departamento con cajas, por ejemplo, viviendo con cajas. Claro. Hubo personas que, por ejemplo, habían sido afectadas por el terremoto en la Ciudad de México y estaban en la casa prestada de alguien. Y esto pasó muchísimo. Y bueno, y no era una época, fueron varios meses de fotos, pero no era una época en que mucha gente estuviera dispuesta a ser retratada en la intimidad de su casa. Y eso también fue como una especie de responsabilidad que me tomé muy en serio, de tratar de hacer un trabajo que fuera digno y que dejara en una buena luz a la persona, ¿no? Es que sabés que además a mí me parece que este es un gran recuerdo de la pandemia, porque no sé si a usted le pasa, pero a mí me sucede, yo pasé toda la pandemia en Francia, en un pueblo, ¿no? Me agarró, o sea, fue un lugar donde fui un mes y me quedé 10 meses y volví a Uruguay en un avión de repatriados prácticamente. Pero después de ese tiempo de pandemia, y he leído además cosas al respecto, bajé la cortina, es decir, es como que la pandemia no hubiera sucedido nunca. Y cuando recibí este libro, yo creo que me bastó ver 3 o 4 fotos para revivirla, porque hay poses de la pandemia, hay rincones de la pandemia. ¿Y saben qué? Me gustó. Me gustó pensar que habíamos pasado por eso, o sea, no me gustó vivirlo capaz, ¿no? Pero me gustó pensar que lo habíamos superado. Y para mí, bueno, eso, es como un libro que uno ve las fotos y ve también como una superación. No sé si te lo propusiste, pero salió. Sí. Bueno, está el tema también de los textos, ¿no es cierto? Donde había una consigna que era que me mandaran un texto. La consigna era bastante abierta, digamos. Pero hubo gente que me mandó textos de corte testimonial, poesía, ficción, ¿no? De todo un poco, y alusivos a lo que se estaba viviendo. La mayoría de los textos fueron escritos en pandemia, y hay algunos, no sé, 4, 5, 6 textos que fueron escritos justo después, cuando esto se hacía libro y aún faltaba el texto de tal o cual autor, ¿no? Para terminarlo. Sí. Pero yo creo que eso le suma bastante también al proyecto, ¿no? Obviamente. Eso es una de las piezas fundacionales. Lo textual y lo visual. Es que está muy bien, además, está muy bien la imagen con el texto, esa simbiosis está excelente. Además, a mí me resultó muy placentero leerlo y ver la imagen. Pero también me imagino que debe haber tenido sus bemoles, porque como alguna vez he tratado con escritores y formé parte de pronto de alguna recopilación o de antología, yo sé que no te entregan las cosas en tiempo, que los escritores a veces desaparecemos, y me imagino que también debe haber tenido su dificultad desde ese lado, ¿no? Sí, mira, justo a propósito de eso, me preguntabas el número, te dije que hay 96. Yo cuando llegué a 100 fotos corté el proyecto. Entonces hay 96 porque 4 quedaron afuera. ¿Por qué quedaron afuera? Por una cuestión de cumplir con las fechas, básicamente con los tiempos y demás. Y quedaron ahí 4 fotos medio perdidas. Así que es casi la totalidad de la gente que retraté quedó en el libro. Y los textos también me imagino que los habrás pedido con anticipación, tardaron, esas cosas usuales. Y que además de pronto alguno te mandaba un renglón y otro te mandaba 6 páginas. Exactamente. Porque como ven, los textos necesariamente, y por una cuestión hasta además de composición del libro, son bastante breves.
no digo cortitos, pero los textos en general son relativamente breves. Sí, la gente mandó de todo. Me mandaban hasta 4 cuartillas o me mandaban una línea. Así que hubo de todo. O poemas que eran muy largos, ¿no? Con demasiadas estrofas y demás. Entonces eso también fue un trabajo de negociación, ya cuando era proyecto de libro, de consultar con cada autor para trabajar en un texto que fuera un poco, que encajara en el espacio que teníamos, ¿no? Así que, sí. Pero la mayoría de la gente cumplió con la consigna y yo quería que eso fluyera también, no quería ponerle tanto orden, ¿no? En algún momento hay que limitar, ¿no? Pero la gente tuvo mucha libertad y eso se refleja en los textos. Y ¿tenés alguna anécdota para contar, aunque sea sin decir el nombre del escritor, pero sí. Algo que te haya pasado? Porque ustedes imagínense, plena pandemia, nosotros encerrados y con un teléfono de la forma que fuera, sin entender muy bien cómo era eso, alguien nos empieza a sacar fotos desde Estados Unidos, desde San Diego. Es una cosa muy rara. Después, unos días después te las mandaba y vos decías, bueno, qué lindo que quedó al final, pero era como que no entendíamos nada. Mira, tengo varias, te comento así quizás un par, un pantallazo, pero primero que había una diferencia horaria bastante grande, porque por ejemplo entre California, San Diego y España son 9 horas. Entonces cuando retratas a alguien acá, capaz que eran mis 3 de la mañana que tenía que quedarme haciendo tiempo para hacer la llamada, o cosas por el estilo, la gente que podía en cierta hora. Había gente que alguien me citó, por ejemplo, en cierto horario y querían descorchar una copa de vino conmigo. Una botella de vino y tomarse una copa conmigo. Ese fue el pacto. Otras personas me recibían la llamada, por ejemplo, con una computadora. No todos estamos tan duchos con la tecnología también. Y me incluyo, de hecho. A mí me costó. Pensé. Sí. Entonces, por ejemplo, uno supone que todo el mundo sabe lo que es Zoom. Y no todos sabíamos lo que era Zoom. Y, por ejemplo, había gente que no entendía bien cómo usar el aparato, se cortaba la señal. Hay fotos que hice de autores en diferentes partes del mundo. Hay autores de Asia, de África, de América Latina, de Europa, Norteamérica. Hay un poco de todo. Y había en algunos lugares, por ejemplo, un autor que de repente estaba refugiado en un parque nacional, aislado de todo, no tenía buena conexión de internet. Entonces a veces se cortaba la llamada. En algunas ocasiones tuvimos que hacer una segunda llamada porque se cortaba y no podíamos mantener la conexión. Así que pasó de todo. Fue la verdad bastante divertido eso. ¿Y cómo fue la recepción? Te digo, a mí me encantó la foto que me mandaste, pero ¿no habrá habido algún escritor que dijo, no, esta foto no me gusta, sacame otras, ¿no? Mira, no pasó porque con este proyecto hice algo que no suelo hacer. En este proyecto yo preparaba 1, 2, 3 fotos, se la mandaba a cada uno de ustedes y les decía A, B o C. A mí me gusta mucho A o B o C. ¿Cuál te parece a vos que es? Y con muchas personas era la que de repente la que proponía. Otras me decían no. A, absolutamente de ninguna manera, pero C, sí. Y así las íbamos escogiendo. Entonces fue una cosa de mucha colaboración. No las elegí solo, las elegí en compañía con todos los autores, ¿no? Una colaboración amable, además, sí, ¿no? Muy amable. Sí, de ambos, o sea, que la gente me permitiera entrar en la intimidad de sus hogares durante la pandemia, sí. Era mucho pedir y yo era muy consciente de eso. Así que esto parte también de un lugar de mucha empatía, ¿no es cierto? Claro. Cuando empecé a mirar este libro me llamó la atención que había muchos colegas conocidos, algunos amigos incluso, con los que no teníamos contacto porque, bueno, como les decía, fue también ese momento especial, ¿no?, de la pandemia, pero me llamó la atención la cantidad de escritores de novela negra. ¿Por qué? Repetime la pregunta. ¿Por qué hay tantos escritores de novela negra? De novela negra. ¿No? Mirá, bueno, es una buena pregunta porque llevo unos años trabajando, haciendo retratos de autores de género negro. Creo que te contaba que entre 2017 y la pandemia, 2020, y después de la pandemia lo continué, hice un proyecto de género negro en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, donde retraté 100 autores aproximadamente para esa muestra y ese catálogo que se hizo. Eso por un lado. Y luego vengo
llevo varios años trabajando la frontera México-Estados Unidos, haciendo un recorrido también de autores de género negro. Y estoy haciendo un documental ahora sobre el que se llama Border Noir, sobre los autores de género negro en la frontera México-Estados Unidos. Estamos en producción en este momento. Así que me parece que, bueno, entraron mis gustos también y mi deseo incluso por conocer gente nueva, porque empecé con gente conocida, con quienes tenía confianza. Te iba a preguntar eso. Claro. ¿De dónde los fuiste sacando a los escritores? Claro, ¿no? claro. Porque también hay un proceso de selección, porque Claro. escritores hay miles. Totalmente. Y pude hacerle fotos a personas a quienes no habían llegado. Por ejemplo, no sé, cuando yo era jovencito y estudiaba literatura en Estados Unidos, literatura latinoamericana, me gustó mucho la obra de Luisa Valenzuela. Entonces a Luisa Valenzuela la tenía registrada, había leído su obra y en cierto sentido yo creo que me metí en la literatura por lo que leí de ella en ese momento que me movió, ¿no? Así que fue una oportunidad hermosa poder contactarme con ella, contarle del proyecto y hacer su foto. Y Además, fue una genialidad eso, ¿no? Es muy variado, porque yo no conté cuántas mujeres, cuántos hombres hay, pero hay de todo. Sí. Y además hay de un montón de países, hay blancos, negros, mujeres, hombres, de Argentina, de Estados Unidos, de África, de Europa, también hay un montón. Es un abanico de géneros literarios representados, ¿no? De autores en diferentes etapas de su carrera, ¿no es cierto? Y que han trabajado diferentes temáticas en diferentes países, muchas personas viviendo en diferentes países, mexicanos en Europa, sudamericanos en Europa y viceversa, ¿no? Un cubano en Argentina, cosas por el estilo. Hay estadounidenses, hay una sobrerepresentación, digamos, de hispanoparlantes porque el libro está en castellano, ¿no es cierto? Entonces, pero estaba el premio Pulitzer de poesía de Estados Unidos, Lo vi. Jericho Brown, que justamente recibió el Pulitzer por Zoom. Entonces hizo una foto con él también y le hicimos la foto en el sofá donde recibió el Pulitzer, ¿no? Genial. Sí, entonces el libro tiene como tres puntos. Tiene las fotos, tiene los textos y después están las biografías que en vez de hacer una biografía, una semblanza típica, buscamos hacer algo muy acotado y con un toque de gracia, ¿no? Para descomprimir un poco. Entonces ahí nos encontramos con cosas que la gente hizo en pandemia. Jugaron a la PlayStation, bebieron cerveza, no sé, jugaron con los hijos, fueron maestros, ¿no? Lo que fuese. Rapidísimo, porque se nos acaba el tiempo. Este libro, ¿cómo se distribuye? Quiero decir, está en la parte prosaica también, ¿no? De la literatura. Es decir, un libro tiene que tener un mercado, tiene que tener una distribución. Lo financió la Universidad de Guadalajara. ¿Y cómo se distribuye? Sí, es la editorial de la Universidad de Guadalajara, técnicamente. No, sí. Y ese es un tema. El libro se distribuye desde México. Y ellos tienen los derechos en México para distribución. Es o a través de la universidad, de la editorial de la universidad, o de la librería Carlos Fuentes, que está en Guadalajara. Pero con todas las ferias del libro y demás, tienen buena llegada, buena distribución. Guadalajara generalmente está representada en las ferias grandes, al menos latinoamericanas. Frankfurt, qué sé yo. Así que tiene distribución, pero así que se puede conseguir, ¿no? Además, en este momento, México es la potencia editorial emergente, creo que más importante. Sin duda, sí. Bueno, recomendarles este libro porque es como una inmersión en la intimidad de autores que ustedes conocen. Estoy segura absolutamente que ustedes los conocen. Y es eso, es una inmersión en la vida de esas personas, en la intimidad de esas personas en el tiempo tan especial que nos tocó vivir de pandemia. Y además, algo que dijimos muy por arriba, hay
unas 2, 3 frases dedicadas a que cada escritor cuente qué hizo en pandemia. No escribí nada, cociné, hice mucha sopa, amasé con masa madre. Bueno, eso le da todavía un carácter más íntimo y más interesante y, entre otras razones, se los recomiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.